¿Alguna vez te has preguntado cómo una familia real podría tratar a su propia sangre con tal crueldad, especialmente a alguien de tan noble linaje, en un mundo donde las líneas de sangre real eran veneradas y sus acciones tenían un peso monumental? La historia de la princesa Eleanor es un recordatorio impactante del lado más oscuro de la realeza. No era raro que los monarcas tomaran medidas extremas de disciplina, pero que una princesa fuera encerrada en un ataúd como castigo por desobedecer, ahí es donde la historia de la princesa Eleanor toma un giro extraño y aterrador. La historia de Eleanor, una princesa de un reino olvidado, es una que resuena a través de los anales de la historia como una narración de rebelión, castigo y traición. La princesa Eleanor era hija de un monarca poderoso, un rey conocido no solo por su destreza militar, sino también por su control implacable sobre su familia. Sin embargo, su hija pronto desafiaría a su padre de maneras que cambiarían el curso de su vida para siempre. Eleanor no era una princesa común. Creciendo en el corazón del reino, se esperaba que fuera una figura de gracia y decoro, siempre adherida a las rígidas expectativas reales. Pero tenía un espíritu ardiente que no se contenía fácilmente. Una pensadora libre, Eleanor a menudo cuestionaba las tradiciones y roles que le imponían como miembro de la familia real. A una edad temprana, se desilusionó con la forma en que las mujeres eran tratadas en la corte y, particularmente, con cómo a menudo se veía opacada por los roles tradicionales que se esperaba que desempeñara. A medida que crecía, comenzó a desafiar la autoridad de su padre de pequeñas pero significativas maneras, negándose a casarse con los pretendientes elegidos por su familia, hablando en contra de las restricciones de la vida real e incluso abogando por cambios políticos que amenazaban el reinado de su padre. Fue esta desobediencia la que preparó el escenario para los horribles eventos que siguieron. A pesar de su naturaleza rebelde, Eleanor era muy inteligente y tenía una gran destreza para la diplomacia, sirviendo a menudo como intermediaria entre su padre y los nobles. Su padre, el rey, la había considerado una prometedora aliada para el reino, alguien que podría ayudar a mediar disputas y asegurar alianzas. Pero esta visión pronto se echó a perder a medida que la desobediencia de Eleanor se hacía cada vez más evidente. El punto de ruptura llegó cuando la princesa Eleanor denunció públicamente el matrimonio forzado que su padre había arreglado para ella. No solo se negaba a casarse con el hombre, sino que dio una postura audaz contra toda la institución del matrimonio tal como se le imponía. Argumentó que las mujeres, incluso las de sangre real, deberían tener el derecho de elegir a sus parejas libremente, y que el matrimonio debería ser una unión de amor, no una herramienta política. El rey, que se enorgullecía de su control absoluto, no pudo tolerar tal desafío audaz a su autoridad. En sus ojos, la desobediencia de Eleanor había ido demasiado lejos. La vio no solo como una hija, sino como una amenaza a su autoridad, y decidió que se impondría un castigo severo. Lo que siguió sorprendió incluso a los miembros más endurecidos de la corte real. El rey, furioso por la desobediencia de su hija, ordenó que fuera confinada en sus habitaciones. El futuro de Eleanor, que una vez parecía prometedor como diplomática e influyente miembro de la familia real, ahora parecía sombrío, pero no fue el confinamiento lo que la perseguiría, sino lo que vino después. Su padre, en un acto de venganza extrema, ordenó que fuera colocada dentro de un ataúd por su acto rebelde. Un ataúd real, un símbolo de la muerte, se convertiría en el castigo final para una princesa viva. Eleanor fue encerrada dentro de la caja oscura y fría, incapaz de moverse o respirar libremente. El acto estaba destinado a humillarla, castigarla por desafiar el orden establecido y enviar un mensaje claro al resto de la corte sobre las consecuencias de desafiar la autoridad real. Las implicaciones de tal castigo fueron profundas, no solo para Eleanor, sino también para el reino. ¿Qué tipo de reino se entregaría a tal brutalidad, especialmente hacia alguien de sangre real? ¿Y qué decía esto sobre la naturaleza del poder y los extremos a los que los gobernantes llegarían para mantener el control sobre sus familias? La historia de Eleanor plantea preguntas sobre la intersección del poder, la familia y la disciplina en las monarquías.
y cómo estas fuerzas podían retorcer el mismo tejido de la vida real. Pero, ¿por qué en medio de tanta crueldad, la historia de Eleanor terminó de una manera que se convirtió en leyenda? ¿Qué llevó a su eventual escape de este horrible destino y qué lecciones podemos aprender de su experiencia? Únete a nosotros mientras profundizamos más en la vida de la princesa Eleanor, descubriendo los giros y vueltas de su trágica pero triunfante historia. ¿Puedes imaginar estar confinada en completa oscuridad, con solo el silencio de tus pensamientos para hacerte compañía, atrapada en una caja sin salida? Esto es exactamente lo que le sucedió a la princesa Eleanor cuando su padre, en un arranque de furia, la encerró dentro de un ataúd como castigo por su desobediencia. Solo pensar en ello es escalofriante. Una de sangre real, que alguna vez fue apreciada y adorada, ahora reducida a un simple objeto de castigo, prisionera dentro del mismo símbolo de la muerte. El padre de Eleanor, el rey, no era alguien que mostrara indulgencia. Su reputación como un monarca estricto y a menudo brutal lo precedía. Había librado numerosas batallas, conquistado tierras y construido un imperio. Pero la única batalla que nunca pudo ganar fue la batalla por el control sobre su propia familia. Sus hijos e hijas, que se suponía debían ser sus leales seguidores, desafiaban constantemente su autoridad, pero ninguno más que Eleanor. Su desobediencia siempre se había visto como un acto de rebelión no solo contra su padre, sino contra la propia monarquía. Y en un mundo donde la monarquía lo era todo, tales actos de desobediencia no debían ser tolerados. No solo fue su negativa a casarse con el pretendiente que su padre había elegido para ella lo que lo había enfurecido, era su visión más amplia del mundo. Un mundo donde las mujeres podían tener poder. Un mundo donde una princesa no era solo una ficha en manos de alianzas políticas, sino una fuerza independiente por derecho propio. Eleanor se atrevió a sugerir que una mujer podía gobernar tan eficazmente como un hombre, y que su voz debía ser escuchada con la misma claridad. Su padre no pudo contener su rabia ante esta noción. El ataúd en el que Eleanor fue encerrada no era un simple cajón común. Era un ataúd real, finamente tallado y adornado con símbolos del poder del reino. Pero para Eleanor, representaba todo lo contrario de lo que había esperado en su vida. El ataúd no era un lugar de descanso, sino un lugar de desesperación absoluta, un recordatorio de cuán lejos había caído de la gracia. Su padre la había colocado en el ataúd como un medio de sumisión total, una forma de enseñarle que no importaba cuán noble fuera su nacimiento, no importaba cuán poderosas fueran sus ideas, ella seguía siendo inferior a él. Dentro del ataúd, el mundo de Eleanor se fue haciendo cada vez más pequeño. El espacio oscuro y sofocante se convirtió en su prisión, donde el tiempo parecía estirarse indefinidamente. No había luz, no había sonido, no había movimiento, solo la quietud opresiva de estar atrapada. El aire estaba denso, y cada respiración era como una lucha. Sin espacio para moverse, los miembros de Eleanor comenzaron a dolerle, y el peso de su situación recaía sobre ella como una pesada piedra. La presión de la soledad comenzó a apretarle, y sin embargo, en este silencio, se encontró reflexionando profundamente sobre las decisiones que la habían llevado hasta ese momento. Al principio, Eleanor estaba llena de ira hacia su padre, ira hacia el sistema que la había reducido a nada más que una herramienta en las manos de su familia. Pero a medida que las horas se convertían en días, y los días en semanas, su ira lentamente se transformó en algo más: resignación. Siempre le habían enseñado a ser fuerte, a soportar lo que viniera, pero el costo físico y mental de estar confinada en un ataúd comenzaba a erosionar su fuerza. Sin embargo, en sus momentos más oscuros, Eleanor encontró una chispa de resolución que se negó a extinguirse. Sus pensamientos se dirigieron a su madre, la infame reina que había sido igualmente rebelde a su manera. Eleanor siempre había admirado la fuerza de su madre, pero ahora, atrapada en el ataúd, comenzó a entender el precio de esa rebelión. No era solo su padre con quien tenía que lidiar, sino un sistema que exigía lealtad y obediencia absolutas de todos, sin importar su rango. Cuanto más pensaba en las acciones de su madre, más se daba cuenta de que el coraje que admiraba en ella
no era solo una virtud, sino una característica peligrosa en un mundo que valoraba la conformidad por encima de todo. A medida que los días se convertían en semanas, el cuerpo de Eleanor comenzó a debilitarse. La falta de comida, agua y aire fresco hizo mella en ella, y pronto se encontró entrando y saliendo de la conciencia. Pero incluso en su estado debilitado, nunca perdió su espíritu desafiante. Si acaso, el aislamiento le dio la claridad para ver lo injusto que habían sido las acciones de su padre. Su mente corría llena de ideas de escape, de lucha y de recuperar la vida que le había sido robada. Pero cada vez que intentaba moverse, su cuerpo la traicionaba, incapaz de romper las ataduras del ataúd. Sin embargo, a pesar del dolor físico y emocional que estaba sufriendo, la mente de Eleanor permaneció aguda. El ataúd, un símbolo de la muerte, se había convertido en un lugar de transformación profunda para ella. Ya no era solo un castigo, era un crisol, un lugar donde Eleanor estaba siendo lentamente remodelada por sus experiencias. Siempre había creído en el poder de la rebelión, en la importancia de levantarse por lo que era correcto, pero ahora entendía que la rebelión requería más que solo desobediencia. Requería estrategia, paciencia y una fe inquebrantable en uno mismo. Pero, incluso mientras lidiaba con su tormento interior, Eleanor no podía ignorar la realidad de su situación. Ella era una princesa, sí, pero también era una prisionera atada no solo por cadenas de hierro, sino por cadenas de expectativas, lealtad familiar y la naturaleza implacable de su padre. ¿Alguna vez sería capaz de escapar de este destino? ¿O estaba condenada a seguir siendo una víctima de la crueldad real para siempre? Su historia aún no había terminado. Los eventos que siguieron a su tiempo en el ataúd se desarrollarían de maneras inesperadas. La resistencia, el coraje y la desobediencia de Eleanor desencadenarían una cadena de eventos que nadie, ni siquiera su padre, podría haber predicho. La pregunta ahora no era si podría escapar, sino qué tipo de mujer sería después de soportar tan traumática experiencia. ¿Podría recuperar su vida? Y si es así, ¿a qué costo? ¿Qué se necesita para que una persona encuentre la fuerza para liberarse de obstáculos que parecen insuperables? Cuando toda esperanza parece perdida, cuando la oscuridad se cierra, ¿puede realmente la voluntad interior de alguien superar las peores circunstancias? Para la princesa Eleanor, la respuesta fue un rotundo sí. Después de semanas de sufrimiento y aislamiento dentro del ataúd, su momento de escape no solo sería físico, sino un punto de inflexión crucial en su viaje, un viaje que redefiniría no solo su vida, sino también las dinámicas de poder de todo el reino. Cuando Eleanor fue encerrada por primera vez, parecía el final de su historia, pero en realidad, solo era el comienzo de un nuevo capítulo. Con cada hora que pasaba, la determinación de la princesa solo se hacía más fuerte. El ataúd, un símbolo de muerte y castigo, se había convertido paradójicamente en el lugar de nacimiento de su rebelión. En el silencio oscuro, descubrió un nuevo tipo de poder, el poder de la mente. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente se agudizaba, sus pensamientos se volvían más enfocados, más deliberados, comenzó a planificar, no solo para sobrevivir, sino para vengarse y recuperar su dignidad. El primer avance llegó cuando Eleanor logró sacar su mano de debajo del pesado peso de la tapa del ataúd. No fue mucho, solo una pequeña victoria, pero fue suficiente para encender la llama de la esperanza dentro de ella. Su mente corría mientras estudiaba cuidadosamente la construcción del ataúd. Era una caja grande, intrincadamente tallada, hecha de roble pesado y adornada con herrajes metálicos ornamentados. La tapa estaba firmemente cerrada con fuertes cerraduras de hierro, pero el metal era viejo, y podía sentir un leve juego en ciertos lugares. Por primera vez en días, la mente de Eleanor estaba viva con posibilidades. Sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que los guardias de su padre descubrieran sus movimientos. Eleanor no solo luchaba por su libertad, luchaba por su propia identidad, por el derecho a ser vista como algo más que una pieza en manos de su familia. Había pasado su vida observando a los hombres, incluso a sus hermanos, afirmar su poder, mientras ella era forzada a permanecer en segundo plano.
pero ahora tomaría control de su propio destino. El proceso fue exasperantemente lento. Cada movimiento de su mano, cada ajuste de su posición, requería una concentración inmensa y un esfuerzo físico considerable. El ataúd era demasiado pequeño para que pudiera hacer movimientos significativos, y con su cuerpo debilitado por semanas de confinamiento, tuvo que luchar contra el agotamiento con cada centímetro que avanzaba. Durante días, Eleanor trabajó incansablemente, rascando las cerraduras y los bordes de la tapa con lo que podía encontrar. Un trozo roto de metal, una astilla de madera, cualquier cosa que pudiera ayudarla a abrir su prisión. Sus dedos sangraban y sus uñas se desgarraban, pero no se detuvo. Fue en estos momentos, cuando su cuerpo protestaba por cada acción, que Eleanor entendió realmente la profundidad de su fuerza de voluntad. No le quedaba más que su determinación, y fue este enfoque de una sola mente lo que la llevaría a través de los momentos más oscuros. Cuando finalmente aflojó la última cerradura y la tapa chirrió al abrirse, los primeros rayos de luz del día se colaron por las grietas, señalando no solo el amanecer de un nuevo día, sino el amanecer de la nueva vida de Eleanor. Fue una fuga que parecía improbable, casi imposible, pero al final, fue una victoria que probó su fuerza y resiliencia. Cuando salió del ataúd, respirando aire fresco, Eleanor renació. El peso del ataúd, el peso del castigo de su padre, ya no la aplastaba. Estaba libre, pero la libertad no vino sin consecuencias. Eleanor sabía que su escape no pasaría desapercibido. Los guardias de su padre pronto se darían cuenta de que ella había desaparecido, y no se detendrían ante nada para encontrarla. La princesa no tenía tiempo que perder. El reino de su padre, que una vez fue símbolo de poder, ahora era un lugar de peligro y traición. Las mismas personas que se suponía que debían protegerla, su familia, su padre, se habían vuelto en su contra. La habían encarcelado, humillado y casi destruido. Ahora, Eleanor tenía que sobrevivir por sus propios medios, alejada de la comodidad de su vida real. Pero más importante aún, tenía que prepararse para la siguiente fase de su rebelión. A medida que se alejaba del palacio real y se adentraba en la naturaleza circundante, Eleanor se dio cuenta de que el reino ya no era lo que había parecido. Su padre, el rey, había construido su imperio a través del miedo y el control, y ella había sido una herramienta en ese sistema. Pero ahora, Eleanor estaba decidida a recuperar el control, no solo para ella, sino para otros que habían sufrido bajo el mismo régimen cruel. Su viaje ya no se trataba solo de escapar de la ira de su padre. Se trataba de luchar y construir un nuevo tipo de poder, uno basado en la independencia, la justicia y la igualdad. El viaje sería largo y peligroso. Eleanor no tenía aliados, recursos ni idea de a dónde iba. Todo lo que tenía era su ingenio, su determinación y un ardiente deseo de hacer lo correcto. A medida que se alejaba más del palacio, se dio cuenta de que necesitaría encontrar aliados, personas que también habían sufrido bajo el mismo régimen, personas que entenderían el verdadero peso de su causa. El camino por delante era incierto, pero Eleanor sabía una cosa con certeza: nunca más sería una prisionera, ni de su padre, ni de nadie. Había probado la libertad, y nunca volvería a renunciar a ella. Pero el escape de Eleanor fue solo el principio. Lo que la esperaba no solo era el peligro de la persecución de su padre, sino la complejidad de reunir apoyo de aquellos que habían sido oprimidos por el mismo sistema. ¿Podría construir una coalición lo suficientemente fuerte para desafiar a la monarquía? ¿O sería aplastada por las mismas fuerzas que trataba de desafiar? Las apuestas eran más altas que nunca. ¿Cómo puede una mujer, que una vez fue encerrada en un ataúd por su propio padre, levantarse de tal humillación para convertirse en una líder capaz de desafiar un reino? La fuga de Eleanor fue solo el primer paso en un largo y peligroso camino. Ahora enfrentaba el enorme desafío no solo de sobrevivir, sino de convertirse en un símbolo de rebelión contra un imperio que había oprimido a su gente durante tanto tiempo. En la naturaleza salvaje, Eleanor se encontró sola, con nada más que la ropa que llevaba puesta y los recuerdos de su vida como princesa para guiarla.
El palacio que una vez fue su hogar ahora era un recuerdo lejano y doloroso, y al mirar hacia las colinas ondulantes, se dio cuenta de cuán lejos había caído de la gracia. Las riquezas, los lujos, la corte real, todo había desaparecido, pero en su lugar había una resolución feroz e inquebrantable. Eleanor ya no era solo una princesa, era una mujer con una causa. Los primeros días después de su escape estuvieron llenos de incertidumbre y miedo. Eleanor no tenía un destino claro en mente, y el vasto y peligroso paisaje que rodeaba el palacio era traicionero. No tenía aliados, y los pocos sirvientes que una vez la atendieron en la corte real estaban demasiado asustados para arriesgarse a ayudarla. El reino que conocía era enorme, y ahora no era más que una fugitiva. Los soldados de su padre estarían buscando por ella, rastreando la tierra en busca de cualquier señal de la princesa desaparecida, y Eleanor sabía que si la atrapaban, las consecuencias serían mucho peores que el ataúd del que acababa de escapar. Pero incluso ante tal peligro, Eleanor no se dejó vencer. Sabía que, para sobrevivir, necesitaría encontrar personas que estuvieran tan desilusionadas con el gobierno de su padre como ella lo había estado. El reino bajo el puño de hierro de su padre nunca había sido amable con la gente común. Eran súbditos, simples herramientas utilizadas y descartadas a capricho del rey. Sin embargo, Eleanor siempre había sido diferente. Incluso como princesa, había comprendido las luchas de la gente, su dolor, su ira, su desesperanza, había visto los rostros de aquellos que habían sido explotados por el régimen de su padre, y había sentido su sufrimiento en lo más profundo de su alma. Fue esta comprensión lo que la guió mientras viajaba más lejos del palacio. Sabía que no podría hacer esto sola, necesitaba aliados, personas que se pusieran a su lado frente a probabilidades abrumadoras. Eleanor comenzó a acercarse a los desposeídos. Campesinos, agricultores, comerciantes, cualquiera que hubiera sido perjudicado por la monarquía. Les habló, escuchó sus historias y comenzó a formar los lazos de una resistencia. No solo apelaba a su ira, les ofrecía esperanza, una visión de un futuro donde ya no serían oprimidos por un rey despiadado. Al principio, sus esfuerzos fueron recibidos con escepticismo. La gente tenía miedo, y con razón. Habían visto a demasiados rebeldes aplastados por el ejército del rey, a demasiados líderes ejecutados por hablar en contra de la corona. Pero la determinación de Eleanor era contagiosa. Su coraje inspiró a otros a dar un paso al frente, a prestar su apoyo a una causa que parecía imposible. Ya no era solo la princesa desobediente que había desafiado a su padre. Se había convertido en un símbolo de resistencia, un faro de esperanza para aquellos que habían sido silenciados durante tanto tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia del movimiento de Eleanor se extendiera. Los rumores de la princesa que había escapado de la ira de su padre y que ahora estaba reuniendo a los oprimidos comenzaron a circular por todo el reino. En los pueblos y aldeas remotas, la gente comenzó a ver a Eleanor como la líder que habían estado esperando. Ya no era solo una princesa fugitiva, se había convertido en el rostro de una revolución, una fuerza que podía cambiar el destino del reino para siempre. Pero a medida que su movimiento ganaba impulso, también lo hacía el peligro. Su padre, enfurecido por la noticia de la fuga de su hija y su creciente rebelión, envió a sus generales más confiables a cazarla. Subestimó la resiliencia de Eleanor y el creciente apoyo que estaba recibiendo. El rey había supuesto que su hija se desmoronaría bajo la presión de su castigo, pero en su lugar, ella había surgido más fuerte que nunca. Una líder ahora capaz de desafiar el mismo trono sobre el que él se sentaba. A medida que Eleanor viajaba de pueblo en pueblo, continuaba denunciando la tiranía de su padre, pero sus palabras ya no eran solo las de una princesa descontenta, eran el grito de guerra de todo un pueblo que había sufrido bajo el gobierno de un hombre que los veía como nada más que súbditos a controlar. La resistencia creció, y con ella, la influencia de Eleanor. Su voz, antes aislada, ahora resonaba por todo el reino, exigiendo justicia, igualdad y el fin de la monarquía opresiva. Sin embargo, su movimiento no estuvo exento de desafíos.
El ejército del rey era formidable, y la lealtad de sus soldados hacia la corona era inquebrantable. La lucha no solo era una cuestión de ideales, sino una batalla por la supervivencia, una batalla que pondría a prueba el liderazgo de Eleanor de maneras que nunca había anticipado. Hubo momentos en que la derrota parecía inminente, cuando la resistencia estuvo al borde del colapso, pero la determinación inquebrantable de Eleanor mantuvo viva la llama de la rebelión. Uno de los momentos clave en el ascenso de Eleanor fue cuando lideró con éxito una incursión a una de las caravanas de suministros del rey. Las fuerzas del rey habían estado abasteciendo a su ejército con alimentos y armas para sofocar la creciente insurrección, pero las fuerzas de Eleanor atacaron rápidamente, apoderándose de los suministros y asestando un golpe devastador a la maquinaria de guerra del rey. Fue un momento de gran triunfo, que demostró al pueblo que la rebelión no era solo un sueño, sino una realidad, y que eran capaces de lograr la victoria. Pero Eleanor sabía que esto era solo el comienzo. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Su padre no descansaría hasta que ella fuera capturada, y el reino no sería libre hasta que la monarquía fuera derrocada. El camino por delante estaba lleno de peligro, pero Eleanor ya no era solo una princesa encerrada en un ataúd. Era una líder, una rebelde y el rostro de un movimiento que cambiaría el curso de la historia. ¿Qué se necesita para derrocar a todo un reino? Cuando eres la hija del rey, el mismo monarca que gobierna con puño de hierro, el desafío no solo se trata de luchar por tu vida, se trata de enfrentarse a la fuerza de un trono, una institución construida a lo largo de siglos de poder, lealtad y derramamiento de sangre. La rebelión de Eleanor había ganado una increíble fuerza, pero la parte más difícil de su viaje aún estaba por venir. Para ganar, tendría que enfrentar no solo las fuerzas de su padre, sino las estructuras de poder profundamente arraigadas que habían mantenido unido al reino durante tanto tiempo. Con cada día que pasaba, el movimiento de Eleanor crecía más fuerte, y el apoyo de los ciudadanos oprimidos del reino aumentaba. Sin embargo, la realidad de liderar una rebelión era dura. Los desafíos no solo eran externos, también eran internos. La resistencia, aunque numerosa, no era una frente unida. Como en todas las revoluciones, comenzaron a surgir facciones y diferencias en la ideología, lo que provocó fracturas dentro de la rebelión. Algunos de los seguidores de Eleanor querían confrontación inmediata, mientras que otros, más cautelosos, abogaban por un enfoque más lento y estratégico. Eleanor se encontraba no solo luchando contra el ejército de su padre, sino también gestionando las complejidades de su propio bando. A pesar de estas luchas internas, Eleanor siguió adelante. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, y cada día que pasaba era otro día para que su padre fortaleciera su control sobre el trono. El rey la había subestimado antes, pero ahora entendía la amenaza que ella representaba. Había enviado a sus mejores generales tras ella, y estaban acercándose a su posición. Fue entonces cuando Eleanor tomó una de las decisiones más cruciales de su vida. Sabía que, para desafiar realmente el gobierno de su padre, tendría que enfrentarse a él directamente. La rebelión ya no podía quedarse en las sombras. Necesitaba hacer una declaración audaz. Las fuerzas de Eleanor, aunque en menor número, habían crecido más fuertes con cada batalla, y el momento había llegado para dar su golpe decisivo. La confrontación final entre la rebelión de Eleanor y las fuerzas de su padre tendría lugar en las puertas de la capital real. La ciudad era el corazón del reino, el símbolo del poder de la monarquía. Aquí, Eleanor tendría que lograr su revolución o fracasar por completo. Las apuestas no podrían haber sido más altas. Eleanor había reunido un ejército, aunque más pequeño que el de su padre, compuesto por aquellos que habían sufrido bajo el gobierno del rey, campesinos, soldados exiliados e incluso algunos nobles desilusionados que se habían cansado de la tiranía del rey. Habían luchado en escaramuzas y incursiones, pero esta sería la verdadera prueba de su fuerza. El ejército del rey, liderado por sus generales más confiables, era poderoso, disciplinado y bien armado.
La batalla que se avecinaba era una que podría cambiar el destino de todo el reino. La noche antes de la batalla, Eleanor se paró ante su ejército, dirigiéndose a su gente por primera vez como su líder. Habló no solo de las injusticias que habían sufrido, sino de la visión que tenía para el futuro. Un reino donde el poder no estuviera solo en manos de unos pocos, sino compartido por muchos. Un reino donde la justicia, la igualdad y la libertad reinara. Sus palabras fueron poderosas, pero fue su determinación lo que realmente conmovió a sus seguidores. Ya no solo luchaban por sobrevivir, luchaban por un mundo mejor, un mundo que Eleanor les había prometido. La mañana de la batalla amaneció gris y amenazante, con nubes oscuras girando sobre ellos. La tensión en el aire era palpable. Las fuerzas de Eleanor se reunieron fuera de la capital, sus ojos fijos en las imponentes murallas de la ciudad. Sabían que si fracasaban, las consecuencias serían terribles. Pero el fracaso no era una opción. Eleanor, ya no solo una princesa, sino un símbolo de esperanza para aquellos que habían estado silenciados por el miedo, los guiaba. La batalla comenzó al amanecer. El ejército de Eleanor, aunque superado en número, luchó con una ferocidad que sorprendió a los soldados del rey. Los rebeldes no solo luchaban por sus vidas, luchaban por su futuro. Las fuerzas del rey, aunque bien entrenadas, tuvieron dificultades para igualar la pasión y la determinación de los rebeldes. Fue un choque brutal y sangriento. El sonido de las espadas chocando, los gritos de los heridos y el estruendo de los cascos llenaron el aire. Eleanor luchaba junto a sus hombres, no como una reina o princesa, sino como una guerrera, liderando sus fuerzas con cada onza de fuerza que le quedaba. A medida que avanzaba el día, quedó claro que las fuerzas de Eleanor estaban ganando terreno. El ejército del rey, a pesar de su fuerza, comenzaba a flaquear. La marea de la batalla estaba cambiando. La estrategia de Eleanor, una mezcla de asalto directo y tácticas de guerrilla, estaba resultando efectiva. Sus tropas luchaban en grupos más pequeños y rápidos, golpeando rápidamente y retirándose antes de que los generales del rey pudieran reagruparse. Esta táctica, combinada con la pasión de los rebeldes, estaba abrumando a las fuerzas reales. Pero justo cuando la victoria parecía al alcance de la mano, ocurrió la catástrofe. El rey, en un movimiento desesperado, ordenó liberar su arma más temida, la caballería real, una poderosa fuerza que había infundido miedo en los corazones de los enemigos del reino durante años. Liderados por el propio rey, los caballeros cargaron hacia el corazón de las líneas rebeldes, y por un momento parecía que todo se perdería. Eleanor observó horrorizada cómo la caballería avanzaba, su armadura brillando a la débil luz. La carga fue imparable, y sus fuerzas fueron empujadas hacia atrás. Pero Eleanor, decidida a no dejar que su ejército se desmoronara, tomó una decisión audaz. Reunió a sus luchadores más confiables y lideró un contraataque contra la caballería. Era una misión suicida, pero era la única oportunidad que tenían. La batalla por el trono alcanzó su punto culminante cuando Eleanor, con su espada levantada, cargó hacia el fragor. El choque entre los rebeldes y la caballería real fue algo nunca antes visto en el reino. Fue una batalla de voluntades, una prueba de fuerza y espíritu. Para Eleanor, fue el momento definitorio de su vida. No luchaba solo por sí misma, sino por el futuro del reino, por la gente que había puesto su confianza en ella. En medio del caos, Eleanor se encontró cara a cara con su padre, el rey. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Fue padre contra hija, una batalla que nadie habría podido predecir. El peso del futuro del reino pendía en la balanza. ¿Lograría Eleanor derrocar la monarquía, o sería derrotada por el mismo hombre que una vez gobernó su vida? ¿Qué sucede cuando un reino construido sobre poder, miedo y tradición enfrenta una rebelión liderada por la propia hija del rey? El enfrentamiento final entre Eleanor y su padre no fue solo una batalla por el trono, fue una batalla por el alma misma del reino. El peso de la historia, la familia y el poder había llegado a su punto culminante, y solo uno podría salir victorioso. Mientras Eleanor se enfrentaba a su padre, el rey, en el calor de la batalla,
El tiempo parecía extenderse. El campo de batalla a su alrededor rugía, pero en ese momento, todo lo demás se desvaneció en el fondo. Era como si el destino del reino se estuviera decidiendo en este único momento crucial. Padre e hija, una vez unidos por la sangre, ahora se encontraban en lados opuestos, cada uno luchando por su visión de lo que debería ser el reino. El rey, un hombre que había construido su imperio a través de la conquista, el control y un dominio implacable sobre el poder, no era un hombre fácil de derrotar. Había gobernado con mano de hierro durante décadas, y su autoridad había sido absoluta. Para él, la rebelión de Eleanor era un acto de traición, un desafío a todo lo que había construido. Siempre la había visto como una herramienta, una peón en el gran juego de la política, pero ahora, en este momento de verdad, ella se había convertido en su mayor amenaza. Eleanor, por otro lado, había pasado su vida a la sombra del poder de su padre, prisionera en su propio reino. Pero ya no. Los meses de lucha, dolor y sacrificio la habían transformado. Ya no era la misma mujer que había sido encerrada en un ataúd como castigo por desobedecer. Era una líder, un símbolo de esperanza para los oprimidos y una fuerza a tener en cuenta. La rebelión que había iniciado había pasado a ser algo más que una lucha por la libertad. Se había convertido en una batalla por el alma del reino. La gente que antes había sido silenciada por el miedo ahora estaba detrás de ella, lista para seguirla hasta el final. La tensión entre padre e hija era palpable mientras se miraban a los ojos. Los ojos del rey, fríos y calculadores, se encontraron con los de Eleanor ahora fieros, llenos de determinación y resolución. Él la había subestimado, y ahora era demasiado tarde. La batalla entre ellos ya no se trataba de poder, se trataba de justicia, libertad y el futuro del reino. ¿Por qué, Eleanor? La voz del rey estaba llena de amargura. ¿Por qué me traicionas? Te di todo. Te hice lo que eres. La voz de Eleanor fue firme, pero llena de emoción. Nunca me diste nada, padre. Me lo quitaste todo. Me quitaste mi voz, mis decisiones y mi futuro. Me trataste como propiedad, y ahora voy a recuperar lo que es mío. La ira del rey aumentó. No eres nada sin mí. Nunca serás más que una peón. Eleanor dio un paso al frente, su espada levantada. No soy una peón, soy el futuro de este reino. Con eso comenzó el choque de espadas. La batalla entre padre e hija fue feroz, una prueba de fuerza y voluntad. El rey, a pesar de su edad, era un hábil guerrero, pero la resolución de Eleanor era inigualable. Cada golpe que ella daba no era solo un ataque, era una declaración de que ya no sería controlada, de que ya no viviría en la sombra del poder de su padre. La lucha entre ellos fue más que física. Era simbólica de todo lo que había llevado a este momento. Los años de opresión, los sacrificios hechos por la gente y la lucha por la libertad. Mientras sus espadas chocaban y las chispas volaban, Eleanor sabía que esta batalla no solo era por ella, era por el reino, por el pueblo que había luchado y muerto para lograr el cambio. Pero a medida que la batalla avanzaba, quedaba claro que Eleanor estaba ganando terreno. Su padre, aunque poderoso, se estaba cansando. Los años de gobernar con crueldad habían dejado su huella, y ahora, enfrentando a su hija su propia sangre, se dio cuenta de que la había subestimado. Ella ya no era la joven princesa que una vez había sido encerrada en un ataúd. Era una líder, una guerrera, y estaba luchando por todo en lo que creía. En un momento decisivo, Eleanor desarmó a su padre. Su espada cayó al suelo, y ella se quedó sobre él, con su propia espada levantada. El campo de batalla cayó en silencio, y por un momento, todo parecía detenerse. La gente observaba, los soldados, los nobles todos esperaban ver qué sucedería a continuación. Eleanor miró a su padre, que ahora estaba arrodillado ante ella. Sus ojos estaban llenos de ira, pero también de algo más: resignación. Él había perdido. El reino, una vez gobernado por su puño de hierro, ahora estaba en sus manos. «Has perdido, padre», dijo Eleanor, su voz tranquila pero firme. «Se acabó». El rey la miró, su expresión una mezcla de ira y desconcierto.
No puedes gobernar. No eres digna de llevar la corona. La mirada de Eleanor no vaciló. No necesito una corona para liderar. Lidero porque la gente cree en mí. Lidero porque es lo correcto. Con eso, se giró hacia la multitud. Los soldados que habían luchado por ella, la gente que se había unido a su causa, todos miraron cómo su princesa ahora, su reina se erguía victoriosa. La monarquía, tal como había existido durante siglos, había terminado. La era de la crueldad y la opresión había llegado a su fin. Eleanor no mató a su padre. En cambio, lo exilió, obligándolo a pasar el resto de sus días en la naturaleza, lejos del reino que una vez gobernó. Su destino, de alguna manera, fue aún peor que la muerte. Se le dejó vivir en la vergüenza, mientras Eleanor tomaba su lugar como la gobernante del reino. Al ascender al trono, Eleanor sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El reino había sido liberado de la tiranía, pero ahora venía la difícil tarea de reconstruir. Tenía que unir la nación fracturada, sanar las heridas de la guerra y crear un reino que fuera verdaderamente justo y equitativo para todos sus habitantes. Pero mientras miraba hacia el reino, Eleanor sintió una sensación de paz. Había luchado por su libertad, por el pueblo y por el futuro. Y ahora estaba lista para gobernar no como una princesa atada por la tradición, sino como una reina que había ganado su lugar mediante la fuerza, la determinación y una creencia inquebrantable en la causa de la justicia. Gracias por ver. Si te ha parecido interesante, aquí hay otro video interesante.